Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy con el tema que estamos viendo en la proyección. Vamos a hablar de valores eficaces en cuanto a voltajes y corrientes. Ya habíamos visto anteriormente que teníamos diferentes valores, habíamos visto esta literatura, habíamos visto que los valores promedios no siempre nos son útiles porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una onda senoidal, vamos a ver que, bueno, una onda senoidal que tiene origen en el cero, o sea que es simétrica con respecto al cero, vamos a ver que los valores promedios que tienen esas ondas senoidales, esas ondas cíclicas, aquí tenemos una cuadrática, pues el promedio va a ser un valor igual a cero. Entonces ese valor no siempre refleja algo o una propiedad de dichas ondas senoidales. Entonces para eso nosotros vamos a abordar el tema de hoy, vamos a hacer una explicación. Es cierto que aquí viene una explicación en el libro bastante congruente y bastante apropiada. Sin embargo, vamos a utilizar ahora una herramienta computacional. Vamos a utilizar MATLAB. Espero que estén un poquito frescos con algunos de los comandos que se utilizan en MATLAB. Bueno, en este caso vamos a utilizar un clon de MATLAB. Vamos a utilizar Octave con el asunto de las licencias. Octave es de distribución libre, pero los mismos comandos que se utilizan en MATLAB pues son los mismos que podemos utilizar aquí. Vamos a hacer algunas gráficas, vamos a hacer algunos cómputos de algunas variables, vamos a escribir algunas ondas senoidales y vamos a traer aquí a la simulación algo de lo que nosotros vamos a ver en este circuito que nosotros tenemos por aquí en el pizarrón. Observen esto que tenemos aquí en el pizarrón, pues es un circuito de voltaje en corriente directa. En la parte de arriba vemos que tenemos un voltaje de 8 volts, tenemos una resistencia de 4 ohms y bueno, sabemos que en un circuito de esta configuración pues lo que va a ocurrir es que va a haber una conversión de energía eléctrica en cualquiera de los elementos o de las formas de energía a las que se convierta debido a la acción de la resistencia de 4 ohms. En este caso, pues ese circuito pues va a producir una corriente determinada por una de las ecuaciones que está arriba, por la ley de Ohm. La corriente va a ser igual al voltaje sobre resistencia. Y bueno, en este caso vamos resolviéndolo, vamos escribiéndolo. Tenemos que el voltaje, bueno, déjenme mover un poco el micrófono. Tenemos que la corriente pues va a ser igual al voltaje de 8 volts en corriente directa entre 4 ohms. Esto nos da como resultado 2 amperes. Entonces tenemos una corriente de 2 amperes en este circuito. Si nosotros calculamos la potencia en este circuito, va a ser el voltaje por intensidad. Vamos a aplicar esta ecuación. El voltaje es 8 volts, la intensidad es 2 amperes. Entonces tenemos una potencia de 16 watts. Entonces esta es el ritmo o la velocidad a la que convierte la energía a este circuito. Sin embargo, observen que ahora tenemos en la parte de abajo un circuito de una configuración distinta. Ahora no tenemos las cosas tan sencillos, no ocurren todos estos cálculos de manera lineal como se mostró aquí en este primer ejercicio. Tenemos ahora una fuente de corriente alterna, está oscilando a una frecuencia de 60 Hz como una red eléctrica americana. Tenemos la misma resistencia de 4 ohms. Entonces la pregunta aquí es ¿qué forma debe de tener esta fuente de corriente alterna para que en un tiempo determinado nos produzca la misma cantidad de energía, o bueno, este circuito convierta la misma cantidad de energía que el circuito de arriba que tiene una corriente directa? Entonces esa es una pregunta importante que va a darnos una relación que hay entre los circuitos de corriente alterna con los de directa. Entonces ese es un valor que nos interesa a nosotros. Esos valores se llaman valores eficaces o valores RMS, que es el tema que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces nos estamos preguntando qué nivel o qué característica debe de tener esta fuente de corriente alterna
para que se consuma o se produzca la misma cantidad de energía en un tiempo determinado. Entonces déjenme pasarme por acá. Ok, entonces aquí tenemos nuestra configuración, tenemos aquí el software. Vamos a empezar con crear una forma de corriente alterna de voltaje tal como está expresado en el pizarrón. Decía que tenemos 60 Hz, entonces lo que queremos visualizar en este momento pues es, vamos a graficar dos ciclos completos de esa forma de onda. Entonces nosotros tenemos que empezar a ingresar algunos datos propios de la simulación. Por lo pronto voy a borrar las variables. Estuve trabajando anteriormente, entonces aquí hay visibles algunas variables. Este comando borra las variables. El comando CLC borra la ventana de comandos. Entonces vamos empezando la simulación con establecer el nombre de algunas variables propias de la simulación. Vamos a indicar la frecuencia con la letra F, 60 Hz. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Pues el periodo. El periodo se indica, como bien recuerdan ustedes, con la letra T mayúscula. El periodo pues es el inverso multiplicativo de la frecuencia, 1 sobre 60. Entonces estas variables se están alojando aquí en el espacio de trabajo. Quizá en algún momento vamos a tener que acceder a ellas. Bueno, aquí vamos a ver el contenido de esta variable del periodo. 0.0166 que es lo mismo 16 milisegundos es el periodo de una forma de onda de una red eléctrica americana que oscila a una velocidad de 60 Hz. Entonces, bueno, ahora queremos establecer en el tiempo, el valor de voltaje. Entonces, para ello vamos a necesitar algunos valores. Vamos a necesitar pues el tiempo, una cantidad de muestras en el tiempo. Entonces voy a crear una nueva variable que se llame muestras. Le voy a poner un número 100. Y el siguiente pues tenemos que crear el tiempo. El tiempo, entonces vamos a nosotros crear, dijimos que queríamos graficar dos ciclos. Y al querer graficar dos ciclos, entonces nuestra simulación, como vimos, debe de tardar dos periodos. Entonces va a tener 32 milisegundos aproximadamente la simulación. Pero bueno, nosotros no tenemos, tenemos aquí la herramienta que nos permite hacerlo de manera exacta. Entonces el tiempo, como ustedes recuerdan, en MATLAB se hace mediante la creación de una matriz. Esa matriz podemos crearlas nosotros con valores desde 0 hasta, los dos puntos significa hasta, el lugar hasta donde queremos que llegue el tiempo es a 2 veces el periodo. Entonces, si nosotros ponemos esto, pues va a hacerlo en intervalos de una unidad. Entonces, si nosotros tenemos 32 milisegundos, entonces pues ni siquiera va a aparecer un solo valor. Entonces vamos a decirle aquí que tome en intervalos de el tamaño de muestras. Entonces vamos a poner muestras, o bueno, mejor dicho, vamos a dividir el periodo entre la cantidad de muestras que nosotros queremos tener por periodo. Entonces vamos a tener 100 muestras por cada 16 milisegundos que nosotros tengamos. Entonces vamos a darle enter. Se creó una variable t. Vamos a ver qué cara tiene. Entonces veamos que el primer intervalo, el primer valor que nosotros tenemos es 0. El segundo es pues los 16 milisegundos que dura el periodo entre 100. Y bueno, si continuamos, seguramente va a llegar al final de las 100 muestras, vamos a llegar a los 32 milisegundos que habíamos indicado que era lo que nosotros queríamos que tardara la simulación.
bueno, 32 milisegundos o bueno, lo que sea el doble del periodo. En este caso 16 milisegundos, 32, un poquito más milisegundos. Bueno, aquí está el valor exacto. Ahora que tenemos el tiempo, queremos crear el voltaje. El voltaje, ustedes saben que una onda senoidal está conformada por un voltaje pico, una velocidad angular, una amplitud y un ángulo de fase. Entonces, antes de indicar cuál es la forma de onda del voltaje, pues vamos indicando el valor pico. El valor pico le vamos a indicar como Vm o valor máximo. Entonces vamos a poner un valor de 10. Esto es un valor arbitrario que yo estoy seleccionando. Recuerden que este valor es el que nosotros queremos averiguar cuál es para nuestra simulación. Entonces voy a tratar de adivinarlo. Voy a indicar un 10. Ese valor pues no necesariamente va a ser el exacto. Ahorita vamos a hacer algunos movimientos hasta modificar este valor de Vm hasta que lleguemos al valor que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a indicar la velocidad angular de la red eléctrica. Dijimos que era 2 por pi por la frecuencia de la red. Esto nos da el valor que pues seguramente ya es conocido para nosotros, el 376.99. Pues esta W no es W, es una omega. Aquí por facilidad le ponemos la W. Lo que sigue, pues el ángulo de fase. Habíamos dicho que el ángulo de fase se indicaba con una letra phi. Bueno, las letras griegas pues no son amigas de aquí de la programación. Entonces phi, vamos a ponerle un ángulo de fase igual a 0 radianes o bueno, 0 grados. Ahorita vamos a ver dónde podemos indicarle las unidades de ángulos. Y bueno, ya que tenemos estos datos, pues ahora sí podemos indicar que el voltaje va a ser igual al valor máximo que multiplica al seno de omega por t más un ángulo de fase. Ese ángulo de fase habíamos dicho que se llama phi. Le voy a dar enter y bueno, ya tenemos las dos variables t y el voltaje. Entonces ya podemos graficar el voltaje con respecto al tiempo y podemos ver qué es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces bueno, pudimos haber hecho esto de voltear aquí a ver en el espacio de trabajo que contiene la V, pero bueno, este es un valor un tanto difícil de entender mediante esta tabla. Entonces lo que podemos hacer es plotearlo. Ustedes saben que en MATLAB para plotear o para visibilizar dos matrices tienen que tener el mismo tamaño. Una va a pertenecer a X, la otra va a ser Y, o sea el eje horizontal y el eje vertical. Entonces en el eje horizontal, o sea en el eje X, quiero que esté el tiempo. En el eje vertical quiero que esté el voltaje, que es esto que acabo de definir mediante este renglón. Entonces pongo punto y coma y bueno, aparece esto que está aquí. Observen que el voltaje máximo pues es la amplitud del punto hasta donde llega. El ángulo de fase pues es qué tan adelantado o atrasada está esta forma de onda. Entonces no tiene un ángulo de fase. Yo deliberadamente escribí un ángulo de fase igual a 0. Cabe destacar que cuando nosotros utilizamos esta función seno, el argumento de la función seno tiene que estar forzosamente dentro de un paréntesis y forzosamente tiene que estar en radianes. Existe otra función que se llama sin d para que nosotros ingresemos como parámetro de entrada un ángulo en grados. En este caso se indicó mediante radianes, que es el resultado de multiplicar omega por t. El tiempo dijimos que estaba en segundos. Omega está en radianes sobre segundo. Aquí está la conversión, o sea la frecuencia la convertimos a radianes sobre segundo mediante esta operación. Entonces al multiplicar radianes sobre segundo por tiempo en segundos, pues nos va a quedar el resultado de esta multiplicación en radianes. Phi pues simplemente es un ángulo que también debería estar en radianes, entonces ese ángulo es 0, así que pues no hay problema.
pero si nosotros quisiéramos indicar aquí, pues este ángulo tendríamos que cambiarlo a radianes. Entonces esto es lo que tenemos hasta el momento. Observen que pues producto de la simulación hay una parte que está pues en blanco. No queremos eso, vamos a modificarlo. Vamos a poner los límites del eje X. Los límites del eje X se ingresan en una matriz. La matriz, pues ya ustedes saben, se escribe con estos corchetes. En la matriz tiene que haber dos valores, uno del límite inferior del eje X y en el otro el límite superior del eje X. Dijimos que queríamos que llegara hasta el final de donde termina nuestra línea. Nuestra línea termina hasta este punto, hasta 2 veces el periodo. Entonces voy a ponerlo aquí, 2 por T mayúscula, pongo un punto y coma al final. Y bueno, observen que ahora sí los límites del eje X están expresados hasta este punto que nosotros queremos. Ahora sí está exactamente. Entonces aquí podemos utilizar en la figura, podemos darle clic a la rejilla. Sin embargo, habitualmente se utiliza un comando que se llama grid on. Observen cómo no está la rejilla, pero si yo ingreso este comando, se va a poner la rejilla en la figura que nosotros estamos en la que estamos trabajando. Esto sé que es más fácil darle clic, sin embargo, en aras de hacer esto automatizado, pues quizá ustedes necesiten conocer este comando para poder escribir la rejilla. Bueno, entonces ahora que tenemos esto que a nosotros nos interesa, pues vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver qué tanta energía consumió el circuito que está en el pizarrón. Vamos a ver qué tanta energía consumió el circuito de la primera figura. Sabemos que su potencia es constante, es decir, dado que nunca cambia el voltaje en el tiempo, entonces la potencia va a ser también constante. Entonces, si nosotros tenemos una potencia de 16 watts, la cantidad de energía que nosotros o la cantidad de energía que ese circuito convierte en un periodo, o bueno, en 2 periodos, es decir, en 33 milisegundos, pues es una cantidad que nosotros podemos conocer. Entonces vamos moviéndole aquí, vamos creando una gráfica donde nosotros escribamos la potencia. Le vamos a llamar potencia en corriente directa. Esa potencia va a ser a 16, pero bueno, vean que en esta simulación pues nosotros tenemos aquí un montón de valores. Bueno, estamos graficando el voltaje. Tenemos vamos a ver aquí el voltaje, es la letra V. Vemos que tiene 201 valores. Entonces nosotros tenemos que crear una matriz que indique la misma cantidad de valores. Entonces voy a poner aquí ones de la misma dimensión que tiene el voltaje. Tiene una dimensión de 1 por 201 valores. Entonces aquí le voy a poner 1,201 para que tenga la misma dimensión. Voy a poner punto y coma para que no se desplieguen los resultados. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Veamos aquí, dice PDC. Veamos, esto sí lo podemos entender, interpretar los valores. Todos van a ser 16. Ones, como les decía, es un comando que crea una matriz de puros unos, de solamente valores de 1, de la dimensión que se indica aquí, es decir, de una fila por 201 columnas. Lo multipliqué por el escalar 16, entonces todos los que están aquí, todos los unos se multiplicaron por 16. Esa es la manera más apropiada de generar una matriz de números constante. Entonces, ahora que tenemos esa matriz, pues vamos a graficarla aquí. Vamos a ver qué es lo que nos arroja si nosotros ploteamos con respecto al tiempo la potencia en corriente directa. Veamos que apareció 16. Sin embargo, hubiera sido bueno que viéramos ambos
la gráfica, tanto la que está senoidal como esta en línea recta. Entonces vamos a tener que volver a graficarla. Vamos a graficar nuevamente el voltaje. Aquí está plot. Vean que aquí apareció nuevamente. Vamos a hacer los límites otra vez. Y bueno, aquí ustedes no lo vieron, pero se actualizó. Vamos a poner la rejilla. Esto es nuevamente lo que tenemos hasta el momento. Entonces ahora, si queremos nosotros graficar una nueva curva, una nueva recta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el comando hold on, y ahora de esta manera vamos a visualizar la siguiente gráfica que nosotros escribamos. Va a aparecer encima de esta que ya escribimos. Entonces aquí el comando que nosotros estamos buscando es el de plot, pero queremos plotear la potencia en corriente directa, entonces que son los 16 watts. Entonces observen que aquí tenemos la potencia. Entonces vamos a calcular la energía. Acuérdense que la energía es igual a la potencia sobre el tiempo. Entonces si nosotros hacemos una integral, si nosotros integramos la potencia con respecto al tiempo, pues nos va a dar la energía que nosotros convertimos. Entonces, ¿cómo se hace una integral aquí en MATLAB? No sé si ustedes alguna vez lo vieron, pero hay una función que aplica la regla trapezoidal. Vamos a convertir aquí, vamos a llamarle a esta variable energía en la corriente directa. Va a ser igual a la regla trapezoidal. Bueno, TRAPS es una abreviatura de la regla trapezoidal. Entonces vamos a escribir en XY los parámetros de entrada que recibe TRAPS es XY. Entonces vamos a ponerle en X el tiempo y en Y la potencia en corriente directa. Y esto nos va a dar un valor, es decir, la energía, vamos a ponerlo aquí, 0.533. Esto está, bueno, si nosotros tenemos la potencia que está la potencia está en joules sobre segundo, es decir, watts, y el tiempo está en segundos. Entonces si los multiplicamos, este 0.533 está en joules. Entonces la energía que se convirtió en 33 milisegundos con una potencia de 16 watts constantes, producto del circuito que observamos aquí en el primero de los circuitos. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que se convirtió 0.533 joules en dos periodos, en el periodo correspondiente a 2 semiciclos de esta forma de onda. Entonces, bueno, vamos aquí a hacer algo. Vamos a sombrear el área de que corresponde a la energía convertida. Entonces, si ustedes lo ven, vamos a sombrear el área que está aquí, es decir, lo que hay entre el 16 y el 0. Entonces eso se hace con el comando que se llama área. Entonces también recibe como parámetros XY. Entonces vamos a ponerle aquí T y la potencia en corriente directa. Entonces vamos a ver qué es lo que apareció. Esta área sombreada es los 0.533 joules de energía que se convirtió durante todo este tiempo. Entonces vamos a ponerle, vamos a continuar con la simulación. Bueno, quizá no sea tan apropiado que esté este recuadro amarillo. Entonces voy a volver a graficar nuevamente la línea recta nada más y la forma de onda senoidal. Entonces la forma de onda senoidal la graficamos con el comando plot. Luego, bueno, aquí no lo están viendo, pero ahí ya apareció en una ventana emergente. Voy a poner los límites, voy a poner la rejilla, voy a poner
el hold, voy a mantener y voy a plotear ahora sí la línea recta. Entonces ahí está lo que nosotros queríamos mostrar. Ahora la pregunta y que queremos resolver y que tiene que ver con los valores eficaces es cómo obtenemos esta misma energía o qué forma de onda en este circuito, cómo debe de ser el valor pico del circuito de la parte de abajo, cómo debe ser la forma de onda de modo que se obtenga la misma cantidad de energía durante el mismo periodo de tiempo. Es decir, si nosotros también tenemos una forma de onda senoidal, qué valor pico debe de tener para que se consuma o se convierta la misma cantidad de energía en el mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a suponer que tenemos esta forma de onda de 10 volts, de valor pico de 10 volts, de valor pico a pico pues serían 20 volts. Entonces vamos a calcular la potencia de el mismo circuito, pero alimentado ahora con una fuente de voltaje que oscila a 60 Hz, que tiene un valor pico de 10 volts. Vamos a ver qué valor nos arroja, vamos a ver si esta misma forma de onda es la que genera la misma cantidad de energía en la misma cantidad de tiempo. Entonces para ello lo que tenemos que hacer pues es ahora me voy a ir al pizarrón. ¿Cuál sería la potencia? ¿Cómo indicamos la potencia ahora que nosotros tenemos un circuito en corriente directa? Pues aplicamos las mismas ecuaciones, la corriente es igual, el voltaje pues ahora ciertamente pues no lo podemos expresar directamente, vamos a dejarlo expresado como VAC sobre la resistencia, en este caso 4 ohms, y bueno, el resultado no lo sabemos, pero lo podemos sustituir en esta ecuación de la potencia. Entonces la potencia es igual al voltaje en AC que multiplica ahí. Entonces vamos a multiplicar esto, bueno, lo vamos a dejar así nuevamente, entre 4 ohms. Entonces el voltaje alterno al cuadrado entre 4 ohms es la potencia que nosotros, o bueno, que este circuito va a consumir. Entonces ahora vamos a poner este valor de entrada como la forma de onda que acabamos de graficar y vamos a ver qué resultados arroja, a ver cuánta energía consume, y vamos a hacer las modificaciones hasta que tengamos la misma cantidad de energía, y vamos a ver qué relación hay en esos valores. Bueno, entonces vamos a ponerlo ahora de esta manera. La potencia del circuito, pero ahora en corriente alterna, pues va a ser igual a lo que acabamos de obtener aquí en el pizarrón, que es el voltaje alterno al cuadrado entre 4. Le voy a poner el voltaje alterno. ¿Cómo lo describí? Pues simplemente como con la letra V. Aquí está la forma de onda V al cuadrado. Bueno, aquí ocurre algo en MATLAB o en Octave. Si nosotros multiplicamos dos matrices, pues lo que va a ocurrir es que va a utilizar las reglas de álgebra lineal. Sin embargo, nosotros queremos que se multiplique el voltaje elemento por elemento, es decir, el elemento de la matriz 1, es decir, el voltaje este que está aquí, quiero que se multiplique por sí mismo, este por sí mismo, este por sí mismo, y así sucesivamente. Entonces, para hacer esa operación, que no es la misma que las de las reglas de álgebra lineal, se utiliza punto potencia. Entonces esto es el voltaje al cuadrado entre 4. Bueno, apareció una nueva variable, PAC, debe de tener el mismo tamaño que el voltaje. PAC, aquí apareció. Bueno, aquí también no nos indican mucho estos números,
pero también los podemos graficar. Vamos a ponerle, bueno, aquí el hold on ya está activado, entonces lo que va a ocurrir es que voy a graficar mediante el plot, y aquí va a aparecer encima de estas tres gráficas, o bueno, junto con estas tres gráficas, pues un plot de la curva proporcionada por la potencia en corriente alterna. Bueno, voy a ponerle plot igual el tiempo con respecto a la potencia de corriente alterna. Entonces vamos a ver qué nos arrojó como resultado. Aquí aparece, y observen que apareció una línea amarilla. Ahora esta línea amarilla es la potencia que convierte el circuito, pero en corriente alterna. Entonces observen que instantáneamente pues no siempre es igual como lo es un circuito de corriente directa. Entonces lo que queremos saber es si este voltaje produce la misma energía. Entonces ¿cómo obtengo la energía que produjo este circuito? Pues muy fácil, resuelvo la integral de la potencia con respecto al tiempo, y durante el transcurso de esta simulación, o sea, en los 33 milisegundos que dura nuestra simulación, y ahí obtendremos el resultado de la energía, pero ahora en corriente alterna. Entonces vamos a darle aquí energía, pero ahora le vamos a llamar AC, es igual a la integral, o es decir, vamos a aplicar la regla trapezoidal de el tiempo con la Y, va a ser la potencia en corriente alterna. Entonces vamos a ver qué resultado nos arrojó: 0.4167. Entonces este circuito consume menos energía que el de corriente directa. Entonces es un indicador de que nosotros no obtuvimos el mismo resultado con esta forma de onda con valor de 10 volts. Necesitamos incrementar el voltaje para que sea la misma potencia de los dos circuitos. Entonces vamos a tratar de moverle algunos parámetros hasta que nosotros encontremos algún valor que se aproxime lo suficiente. Entonces aquí, por si no nos quedó claro qué es lo que hicimos, pues encontramos el área, esta energía AC es el área bajo la curva. Para que quede un poquito más claro, voy a sombrear esa área T, de la potencia AC, y observen qué es lo que pasó. Se coloreó el valor de la potencia, es decir, esto que está aquí sombreado es la potencia. Sin embargo, si nosotros sumamos, o es decir, si nosotros integramos o multiplicamos, es decir, el tiempo por la potencia, pues nos va a dar un valor de energía. Entonces el área sombreada en color lila es este valor que nos apareció aquí, 0.41667, que es un valor propio de energía. No es lo mismo que la energía que se obtuvo mediante el mismo circuito con un voltaje de 8 volts, así como está indicado aquí en el pizarrón. Entonces ahora ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que incrementar un poco el voltaje. Vamos a incrementar el voltaje y nuevamente vamos a hacer las operaciones hasta que encontremos un valor bastante similar, y ya que lo encontremos ese valor, pues vamos a ver qué relación hay entre dichos elementos. Entonces vamos ahora a vamos a incrementar ahora el voltaje de bueno, vamos a trasladar todo esto que está aquí. Vamos a ver si lo podemos trasladar directamente al editor. Bueno, vamos a ver si esto nos permite. Vamos a ponerle valor eficaz a la simulación. Veamos qué es lo que ocurre. Nos da la ventana de comandos. Bueno, tenemos que quitarles estas. Por alguna razón no las
copió, sí, creo que esto no ocurre en MATLAB. Bueno, es uno de los inconvenientes de no tener el software, de estar trabajando en un software de distribución libre. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si le doy clic aquí. Me aparece otro error al parecer. Bueno, no apareció un error, sin embargo no alcanzo a ver la figura. Acá está la figura. Vean cómo nuevamente ahora sí se sombreó todo lo que está debajo de la línea roja, la línea de la potencia en corriente directa. También la potencia en corriente alterna se coloreó, ahora se coloreó en color azul. Vimos que esos valores pues no son los mismos. Aquí aparecieron 533 y aquí 0.41. Entonces vamos a incrementar el voltaje en corriente directa, perdón, el voltaje pico de la corriente alterna hasta que se parezcan estos dos valores que entregaron. Bueno, entonces aquí aparece como que se envió dos veces. Vamos a ver si no se duplicó aquí algún valor. Bueno, aquí esto se duplicó, vamos a eliminarlo. Por aquí también se escribió otra vez. Entonces ahora vamos a incrementar en esta simulación, vamos a incrementar el voltaje a 15. Veamos qué pasa. Aparece aquí nuevamente. Ahora pues la línea, la sombra roja es lo que está debajo de la potencia en corriente alterna, y la potencia en corriente directa es lo que está en amarillo. Bueno, como se dibujó después la de corriente alterna, pues no deja ver la parte amarilla. Vamos a ver qué resultados nos arrojó. Ahora la de corriente alterna pues supera por mucho, casi el doble a la de corriente directa. Entonces creo que solamente a ese 10 que teníamos inicialmente, pues solamente había que incrementarle un poco más, no tanto como hasta 15. Vamos a cambiarlo a 11. Veamos qué es lo que pasa. Bueno, se están escribiendo nuevamente todas las gráficas. Entonces esto lo voy a solucionar mediante poner hold off al inicio, es decir, aquí se debe de reiniciar, y aquí voy a poner clear, voy a borrar las variables y voy a borrar la ventana de comandos. Esto pues habitualmente se hace para no crear conflictos. Hay quienes ponen también close all, es decir, van a borrar o cerrar todas las ventanas emergentes donde aparecieron todas esas gráficas. Entonces vamos a ponerlo aquí nuevamente para que aparezca una instancia nueva. Entonces aquí tenemos ya el resultado. Vamos a ver en la ventana de comandos. Ahora vean cómo ahora sí se aproxima mucho más. Entonces el 11 estamos muy cerca del valor que da el mismo valor. Entonces vamos a incrementarlo aquí a 11.5 y veamos nuevamente qué pasa. Aquí apareció nuevamente la gráfica. Veamos, bueno, aquí es lo que nos interesa. Estamos todavía más cerca, pero nos pasamos. Entonces, a final de cuentas, yo de antemano, si ustedes leen el libro, pues ya está demostrado. Aquí hay una demostración matemática de cómo se llega al valor correcto respecto en los mismos circuitos equivalentes, con cuál valor de corriente alterna, con cuál valor pico de corriente alterna se llega al mismo consumo de energía. Entonces ese valor de corriente directa es la intensidad máxima o el valor pico de la corriente o del voltaje entre la raíz cuadrada de 2. Entonces 0.707 por la corriente máxima o el valor máximo, ese es el resultado que nos da el valor que nosotros estamos buscando. Entonces si nos devolvemos nosotros a nuestra simulación, entonces en vez de 11.5 ponemos, bueno, aquí el valor máximo lo tenemos que despejar. El valor máximo lo tendríamos que despejar. El valor máximo sería igual al de corriente directa por raíz cuadrada de 2. Entonces aquí vamos a poner el de corriente directa. El de corriente directa habíamos dicho que era el 8 volts que está en el circuito de ahí. Entonces
aquí vamos a escribir el voltaje máximo va a ser 8 volts por la raíz cuadrada de 2. Bueno, en MATLAB raíz cuadrada se escribe SQRT, square root, y el parámetro de entrada pues es el número al que le queremos sacar la raíz cuadrada. Entonces esto nos debe dar el mismo valor en corriente directa. Veamos, ahí está la simulación nuevamente y veamos que ahora sí está exactamente el mismo resultado. Entonces ese valor de multiplicar el valor máximo por la raíz cuadrada o bueno, dividirlo entre la raíz cuadrada de 2 o el voltaje en corriente directa, multiplicarlo por la raíz cuadrada de 2, esa raíz cuadrada de 2 es un valor muy apropiado, muy útil, que nos indica la relación entre un circuito de corriente directa y un circuito de corriente alterna que consume exactamente la misma cantidad de energía. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el área bajo la curva de lo que está en rojo, que es un circuito en corriente alterna, es lo mismo que la misma área sombreada que hay en esta área que está en amarillo. Ahorita no se alcanza a ver toda el área amarilla, pero es una línea consistente como ustedes la vieron al inicio de la simulación. Entonces ese valor de raíz cuadrada de 2 es muy importante para nosotros obtener valores eficaces. Muchas veces ustedes verán que hay circuitos en corriente alterna que pues no, que nos interesa describirlos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el valor que nosotros le llamamos en la red eléctrica americana, siempre nos referimos a un valor de 110 volts o 127. Ese valor es el valor eficaz. No crean que es el valor valor pico. Ese 110 que nosotros escuchamos es el valor eficaz, es decir, el equivalente que si lo conectamos a un circuito consumiría la misma energía que si nosotros le ponemos un circuito en corriente alterna. Entonces, si nosotros queremos expresar la corriente alterna de la red eléctrica americana, pues nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a nuevamente, voy a borrar esto, voy a borrar las variables y bueno, aquí vamos a utilizar varios de los mismos comandos. Ahora este 8, pues dijimos que ese 8 teníamos que multiplicarlo por la raíz cuadrada de 2 para obtener el valor pico. Entonces, si nosotros en la red eléctrica nosotros tenemos el 110, entonces ¿cómo obtenemos el valor pico? Pues simplemente multiplicamos 110 por la raíz cuadrada de 2 y ahí tenemos nosotros el valor pico del voltaje de la red eléctrica americana, es 155.56. Entonces esto lo voy a poner aquí, lo voy a meter a la simulación. El voltaje máximo es 110 por raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a graficar ese voltaje, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a graficar. Si yo quiero solamente ejecutar los comandos que están seleccionados, tengo que presionar la tecla F9. Entonces ahí presioné la tecla F9 y vean por aquí lo que me salió. Entonces observen que esto así es. Si ustedes meten las puntas de un osciloscopio a un contacto eléctrico que ustedes tengan a la mano, esto es exactamente lo que verían. Los tiempos coinciden exactamente con esto que estamos viendo aquí. El valor pico también debería de coincidir, salvo que haya alguna pequeño problema, alguna inestabilidad. Si ustedes meten el multímetro, pues no siempre te dice el valor eficaz como 110, hay veces que oscila. En este caso vamos a suponer que el 110 es exacto, pero tengan en consideración que esto es lo que ustedes verían en una red eléctrica americana. Si ustedes conectan el osciloscopio o las dos puntas del osciloscopio, verían algo
muy parecido a esto que está aquí, o sea, en el tiempo exactamente igual, quizá variaría por algunas cuestiones el valor pico, pero ese valor pico llega hasta 156, y repito, el 110 que ustedes ven, pues no es el valor pico, es el valor eficaz, que bueno, aquí tratamos de revelar un poquito de luz al respecto de ese valor con esta simulación. Bueno, les invito a que ustedes corran esta simulación, que no le tengan miedo al MATLAB, que traten de desempolvarse con algunos de los comandos que se utilizan. Si tienen algún problema, pues ahí está el internet, siempre pueden buscar el problema que ustedes tengan al graficar o al programar. Siempre habrá un foro donde seguramente ya se resolvió con anterioridad, así que no le tengan miedo, simplemente involúcrense, abran el MATLAB, abran el Octave y empiecen a hacer sus gráficas. Que no les dé miedo, siempre les va a ayudar y les va a dar más vistosidad a cualquier trabajo que ustedes entreguen, si lo entregan graficado en alguna de estas herramientas de simulación. Bueno, por mi parte va a ser todo por lo que respecta a esta simulación de valores eficaces. Nos vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, creo que mi cámara se trabó un poco, así que ni modo, no me podrán ver al final de la grabación. Entonces nos vemos, que estén muy bien, manténganse sanos, hasta la próxima.